Bienvenidos a la reunión del fin de semana. Para poder dar inicio al banquete espiritual que tenemos preparado para hoy, entonaremos en primer lugar una canción de alabanza. Será la canción número 127. El título es La clase de persona que debo ser. A continuación nos dirigimos también a Jehová en oración. En primer lugar, escucharemos una conferencia bíblica que lleva el título ¿Cómo adornan los cristianos la enseñanza divina? Está a cargo del hermano Josué Martín. Le damos paso. ¿Qué cualidad de nuestro Creador, qué cualidad de Jehová Dios te atrae a ti más personalmente? Si llevas algún tiempo estudiando la Biblia o eres testigo de Jehová, quizás sepas que el amor es la cualidad que mejor define a Jehová Dios. Pero a lo mejor también te atrae su justicia, la justicia siempre imparcial y recta. O la compasión, la misericordia con la que nos trata a nosotros. O quizá también te guste lo confiable que es, que todo lo que dice siempre lo cumple. Estas y otras muchas cualidades hacen de Jehová la personalidad más interesante y admirable que existe. En los próximos minutos queremos mencionar un detalle más de esta personalidad. Un detalle que nos ayudará a acercarnos, conocerle mejor y también encontraremos maneras de imitarle en nuestra vida. Queremos pararnos en la idea de que Jehová es el Dios de la belleza. Jehová no solo es el creador, sino que todo lo que crea le coloca, digamos, este sello divino. Belleza. Jehová adorna todas sus creaciones. En la obra Perspicacia para comprender las Escrituras se define el término adorno de la siguiente manera. Se dice que es lo que se pone para la decoración o hermosura. Bueno, pues Jehová no ha parado de poner adornos cada vez que crea. Coloca un adorno más a su alrededor. Todo lo hace bello. Incluso aquello que no hemos podido ver, como su creación espiritual, sabemos que es bello por lo que dice la Biblia. Por ejemplo, parte de su creación espiritual, Jehová la describe como una novia arreglada para su esposo. Es un lenguaje simbólico muy interesante, pero también es una comparación que nos hace pensar en la belleza que tiene. Porque ¿qué día va a estar una mujer más bella que el día que se arregla y se prepara para casarse con su esposo? Bueno, pues así describe Jehová a esa parte de su creación espiritual. Impresionantemente bella. ¿Y qué podemos decir de lo que sí vemos? De nuestro planeta, por ejemplo. Es impresionante nuestro planeta, allá donde el ser humano no ha llegado para estropear y pisotear la obra de Jehová. Hay variedad, majestuosidad, colorido, complejidad. Jehová ha adornado este planeta y lo ha preparado para nosotros.
¿Qué te parece si nos damos un pequeño paseo para comprobarlo? Vamos a ver algo de nuestro planeta en la pantalla. Por ejemplo, quizá te guste ver esto. Unas montañas imponentes, quizá coronadas de nieve. Pues esto es algo que nos atrae, ¿verdad? Jehová lo ha creado. Veamos la siguiente imagen. Quizá te guste también esto. Un mar color turquesa acariciando una playa de arena blanca. Qué tranquilidad, ¿verdad? Bueno, pues también es una obra de Jehová. Veamos una imagen más. Igual como esta familia quizá lo hemos hecho, hemos disfrutado de un atardecer o de un amanecer. Y cada día tenemos amanecer y atardecer nuevo, un cuadro con tonos, colores, matices diferentes, pero siempre impresionantes. Hay personas que les gusta sentarse y parar a mirar ese cuadro en movimiento que puede ser el amanecer o el atardecer. Es una obra de Jehová. Y una última imagen. Mientras el ser humano gasta millones y millones de dólares y euros para buscar un poquito de agua, o una brizna, una hojita quizá en algún sitio del universo, pues aquí tenemos toneladas y toneladas de agua cargadas de vida. Y también tenemos vegetación frondosa, diferentes variedades. Todas estas postales que hemos visto no son más que obras diseñadas y ejecutadas por el mejor de los artistas que existen. Jehová Dios, el Dios de la belleza. Todo lo crea bello, todo lo adorna. Y ¿sabes una cosa? La Biblia dice que nosotros estamos hechos a la imagen de Dios. Esto quiere decir que nosotros tenemos el potencial de imitar a Jehová, de desarrollar cualidades que Él tiene. Nosotros, de hecho, apreciamos mucho la belleza. El ser humano valora mucho la belleza. Y nos gusta adornar nuestro entorno siempre que podemos. Por poner un ejemplo, cuando alguien consigue tener, que cada vez es más difícil, un lugar donde vivir, pues quizá piensa en cosas básicas como una cocina, una mesa, una cama, pero dentro de lo que el presupuesto nos permite, siempre tratamos de elegir aquello que quizá queda mejor. Nos gusta, nos adorna nuestro hogar. Y después de esas cosas prácticas, quizá pensamos en otras cosas que no tienen un valor práctico. Quizá de qué color vamos a pintar las paredes, o si vamos a poner aquí un cuadro, aquí una figura. ¿Por qué hacemos eso? Porque igual que Jehová, nos encanta adornar nuestro entorno, embellecer nuestro entorno. Y esto en lo que tiene que ver con la belleza física. Pero hay otro tipo de belleza que Jehová también tiene y que nosotros también podemos desarrollar. A Jehová le agrada que desarrollemos este tipo de belleza en particular, la belleza espiritual. Quizás estés pensando, ¿y eso de la belleza espiritual qué es realmente? Bueno, pongamos una comparación. La luz llega a nosotros desde el sol en forma de rayos solares, ¿verdad? Bueno, pues la belleza espiritual llega a nosotros desde Jehová, la fuente de toda la belleza, en forma de enseñanza divina. Sus enseñanzas, las que contiene la Biblia, nos recomiendan el mejor modo de vivir. Jehová nos dice en su palabra qué debemos hacer y qué debemos evitar. ¿Cuál es la conducta que Él nos recomienda? A medida que nosotros nos dejamos guiar por los consejos de Jehová y amoldamos nuestra conducta a lo que Él nos recomienda, nuestra vida está siendo embellecida en sentido espiritual. Igual que la belleza física genera admiración, el ser humano se fija en lo que es bello, la belleza espiritual también genera admiración en aquellos que tienen tendencias espirituales. Uno puede observar, fijarse en aquel que se deja guiar por los consejos de Jehová. De hecho, podemos llegar a adornar, podemos llegar a embellecer las enseñanzas de Jehová. Y quizás estás pensando, ¿esto es posible? Si las enseñanzas de Jehová son perfectas, ¿cómo vamos nosotros a, como dice el título de este discurso, a adornar sus enseñanzas? Bueno, pues la palabra de Dios afirma esto. Leámoslo juntos en la carta que Pablo escribe a Tito. Pablo, por inspiración, le recomienda a Tito asuntos que había que recordar a los cristianos de Creta, asuntos relacionados con la conducta. Y, por ejemplo, en el capítulo 2 habla de diferentes consejos relacionados con la familia. Justo antes del versículo 10 también está hablando de cómo deben comportarse los cristianos
en el trabajo, con sus jefes, sus patronos. Por eso el versículo 10 comienza diciendo, y no les roben, sino que demuestren ser dignos de toda confianza a sus jefes. Y ahora observa esta afirmación. ¿Para qué había que cuidar la conducta? Para que adornen en todos los sentidos las enseñanzas de nuestro Salvador Dios. Así que es cierto, los cristianos tenemos esta oportunidad a adornar, dar brillo a las enseñanzas de Jehová. ¿Y cómo es posible que esto ocurra? Nos convertimos en un altavoz de sus enseñanzas cuando cambiamos nuestra conducta. Algunas personas a veces han observado esto, quizá tú también. Alguien empieza a estudiar la Biblia y las personas que le conocen se dan cuenta de que ya no va a los mismos lugares que antes iba, a esos lugares malos a los que iba. Quizá ya no se viste tan mal como antes se vestía. Ha cambiado hasta su vocabulario, parece hasta más refinado hablando. Y las personas dicen, hay que ver lo bien que está desde que empezó a estudiar la Biblia. ¿Qué ha pasado? Esa persona se ha convertido en un adorno de la enseñanza divina. Está generando una repercusión a su alrededor. Los demás observan el efecto que tiene la enseñanza divina. Cada uno de nosotros con nuestra conducta podemos de esta manera adornar sus enseñanzas. Y quizás estés pensando, pero yo quizás no he tenido que hacer cambios muy grandes en mi vida para ajustarme a los consejos de Jehová. Quizás te has crecido, te has criado en una casa donde tus padres eran ya testigos de Jehová, conocías esos principios, los ibas aplicando desde niño hasta que te bautizaste como testigo de Jehová. ¿Puedes tú también ser un adorno de la enseñanza divina? Pues sí, todos podemos serlo. Porque leíamos en Tito 2:10, volvamos a leer, dice allí, para que adornen en todos los sentidos las enseñanzas de nuestro Salvador Dios. En todos los sentidos, en todo aspecto de nuestra vida, asuntos grandes y asuntos pequeños, siempre tendremos la oportunidad de con nuestra conducta adornar las enseñanzas de Jehová, hacer que otras personas quizá quieran conocer a Jehová. De hecho, en los próximos minutos lo que vamos a hacer es analizar 7 aspectos de nuestra vida cotidiana, habituales para muchos siervos de Dios incluso. Y veremos cómo en cada uno de ellos tendremos la oportunidad, el privilegio de convertirnos en un adorno de la enseñanza divina. Comencemos, por tanto, con el primero de estos 7. La predicación de las buenas noticias del reino. Esta es la labor más importante para los discípulos de Cristo en la actualidad. ¿Y cómo nos convertimos en un adorno de la enseñanza divina cuando participamos en esta labor? Nos convertimos en un adorno cuando nos esmeramos. No solo participamos en esta labor, que es importante, sino que tratamos de convertirnos en un buen maestro de las buenas noticias. Nos esforzamos por llegar al corazón de las personas y motivarles a servir a Jehová. Nos podemos fijar en hermanos y hermanas de nuestra congregación que son buenos maestros. Y también en ejemplos bíblicos como el apóstol Pablo. ¿Sabes qué hizo que el apóstol Pablo se convirtiera en un excelente maestro de las buenas noticias y por tanto en un adorno de la enseñanza divina? La opinión que tenía de esta labor. Recordemos lo que Pablo pensaba del ministerio. Lee conmigo Romanos capítulo 11, estas palabras que también escribió el apóstol Pablo. Romanos capítulo 11. Y nos paramos en el versículo 13. Allí dice, ahora les hablo a ustedes los que son gente de las naciones. En vista de que soy apóstol a las naciones, y aquí está la clave, le doy gloria a mi ministerio. La nota dice que también se puede traducir o engrandezco mi ministerio. Para Pablo el ministerio no era una labor, no era una labor más, era la labor. Daba gloria a su ministerio, le daba importancia, peso, valor a esa labor. Claro, cuando nosotros consideramos las buenas noticias del reino como el apóstol Pablo, como la obra más importante y la más urgente que hay que realizar ahora, seguro que nos esmeramos por dar lo mejor de nosotros. Ahora, en este tiempo, la predicación por carta nos da la oportunidad de esmerarnos, de llegar a otros, tocar su corazón.
Claro, no competimos por a ver quién hace más cartas. Esta no es la manera de ser un adorno de la enseñanza divina. Lo que queremos es hacer cartas de calidad, que de verdad toquen el corazón de las personas, como decíamos. Quizá uno piensa, ¿qué preocupaciones tendrán las personas de la zona donde yo voy a escribir esta carta? ¿Qué texto bíblico puede ayudarles a comprender el punto de vista de Jehová? Quizá puedo poner una comparación o algún ejemplo para que lo entiendan. ¿Cómo puedo introducir bien ese texto para que llame la atención? Todas estas preguntas nos ayudan a mejorar en el contenido de nuestras cartas y eso es lo que hace que seamos un adorno de la enseñanza divina. Pero no solo el contenido de las cartas es importante, también la apariencia, porque si el contenido de las cartas es excelente, pero después está cargado de tachones, fallos de ortografía, renglones torcidos, pues quizá no consigamos el efecto que deseamos con nuestras cartas. Así que cuidamos los detalles, tanto el contenido como la apariencia de nuestras cartas, y así seguimos siendo adornos de la enseñanza divina. Hablemos de un segundo aspecto de nuestra vida diaria. Si predicando compartimos la enseñanza divina, en las reuniones, este es el segundo punto, recibimos la enseñanza divina. Y qué emocionante está siendo, ¿verdad?, en este tiempo de pandemia, ver el esfuerzo de tantos hermanos por aprovechar las reuniones, estar conectados como ahora. Seguro que es excelente que estemos aquí conectados. ¿Cuántos hermanos mayores han hecho un esfuerzo cuando ni la palabra Zoom ni videoconferencia estaba en su vocabulario? Pero ahí están, conectados a todas las reuniones. Hay jóvenes que han ayudado también a estos hermanos mayores y qué valioso ha sido su trabajo, ¿verdad? Familias enteras con sus hijos bien preparados, arreglados, puntuales allí para disfrutar de la reunión. Todo esto está siendo emocionante, nos anima muchísimo y lo ve Jehová. Pero ¿sabes quién más lo ve? Personas que se conectan por primera vez a nuestras reuniones por Zoom. Y esto ocurre cada vez más a menudo, hay más personas, sigue aumentando la asistencia a nuestras reuniones. Cuando las personas nos observan que le damos importancia a la reunión con nuestra manera de arreglarnos, con nuestra puntualidad, participando siempre que podemos, saben que para nosotros la enseñanza divina es importante. Y de esa manera estamos siendo un adorno de la enseñanza divina. Tercer asunto que queremos tener en cuenta. Nuestra conducta en el lugar de empleo y en los centros de estudio, en los institutos, en los colegios, no suelen ser lugares donde haya elevadas normas morales, no destacan por esto. Por eso a veces suele ser un reto para los cristianos dedicar tiempo, pasar tiempo en estos lugares, pero es necesario. Pero a la vez nos brindan la oportunidad de brillar en esos lugares como un adorno de la enseñanza divina. Por ejemplo, en los lugares de trabajo, los cristianos verdaderos pueden destacar por su laboriosidad, porque trabajan y dan lo mejor de sí en todo momento, no solo cuando les ven, que a veces ocurre en otros casos. Y también cuando tratan con buenos modales a todas las personas, no solo a sus superiores, a todas las personas con las que tratan. Y en los lugares de estudio, en los institutos, en los colegios, los jóvenes tienen también una oportunidad de brillar. Un jovencito me contó lo que le ocurrió en la primera semana en el instituto. No se conocía nadie en esa clase, eran todos compañeros nuevos. Y al terminar la semana, un compañero le dijo, ¿a que tú eres testigo de Jehová? Y nuestro hermanito le dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Porque en toda la semana tú no has dicho ninguna palabrota. Y yo sé que eso es algo que hacen los testigos de Jehová. Nuestro hermanito se quedó contento y además tuvo muchas oportunidades para seguir dando testimonio a ese compañero. Sí, nuestro vocabulario a veces nos hace diferentes. Quizá otros compañeros no te aplaudan, quizá no te digan que eres el mejor, el más popular. Los profesores a lo mejor no te lo dicen, o sí. Pero ten por seguro que siempre habrá personas que se van a fijar en tu comportamiento. Jehová se está fijando. Así que aprovecha el tiempo que estás en el instituto, en el colegio, para demostrar que los principios bíblicos, los consejos de Jehová, son las normas que tú tienes para hablar con otros y para comportarte con otros. Hablemos de un cuarto asunto, relacionado con el anterior, nuestra manera de actuar, de comportarnos con aquellos que no son testigos de Jehová. Es verdad que
Esto ocurre a veces en los centros de estudio y en el trabajo, pero también a veces con familiares o con vecinos o en otras situaciones. ¿Cómo debemos comportarnos al tratar a personas que no sirven a Jehová? Bueno, algo que debiéramos evitar. Le damos la vuelta a esta pregunta. Nunca debiéramos tratar con desprecio a personas que aún no conocen a Jehová y esperamos que le conozcan en un futuro. Los aires de superioridad, de prepotencia, nunca nos ayudarían a brillar como un adorno de la enseñanza divina. Al contrario, probablemente le estaríamos quitando brillo y lustre a la enseñanza de Jehová. Alejaríamos a las personas de Jehová. Y de hecho, no tenemos ningún motivo para actuar con superioridad ante personas que aún no sirven a Jehová, porque no somos superiores. Nosotros necesitamos la bondad inmerecida de Jehová para poder salvarnos al final de este sistema. Y desde luego no tenemos garantizada esa salvación porque le estemos sirviendo a Jehová ahora. Tenemos que seguir trabajando en busca de esa salvación. Así que no hay motivos para sentirnos superiores. ¿Cómo debemos tratar a todas las personas sin ningún tipo de distinción? Pues como Jehová desea, con amor, con bondad y con respeto, tratando de dar ayuda práctica siempre que sea posible a otras personas. Cuando lo hacemos, cuando esta es nuestra manera de comportarnos habitual con todos, entonces sí estamos adornando la enseñanza divina. Hablemos de un quinto punto, la limpieza física. ¿Recuerdas algún principio de la Biblia, algún versículo bíblico que hable de lo importante que es para los cristianos verdaderos la limpieza física? A ver qué tal esté. Quizá nos puede valer 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Busca por favor en tu Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. El versículo 1 dice así. Por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando nuestra santidad con el temor de Dios. Nos quedamos con la expresión, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo. Y quizá este es un versículo de la Biblia que hemos leído a alguien o alguien nos lo leyó a nosotros en su momento para que dejáramos atrás quizá un hábito sucio, como el tabaco o el abuso de las drogas, porque eso contamina nuestro cuerpo. Pero ¿verdad que el versículo no habla exclusivamente de lo que contamina el cuerpo por dentro? No se excluye el exterior, ¿verdad? Debemos evitar la contaminación o la suciedad en nuestro cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Así que se espera que los siervos de Jehová destaquen por la limpieza física. Y el pueblo de Jehová en general siempre ha destacado por esto, desde los tiempos de Israel. Hoy uno visita cualquier hogar Betel, una sucursal de España, o un salón del reino, y se nota que es un lugar especialmente limpio. Pues cada uno de nosotros, si queremos ser un adorno de la enseñanza divina, tenemos que destacar por la limpieza, la higiene personal y también la limpieza de nuestras propiedades, digamos, más cercanas, las que se identifican con nosotros, como nuestra casa o nuestro vehículo. Cuando somos personas que en la comunidad destacamos por nuestra limpieza, nos convertimos en un adorno de la enseñanza divina. Y para eso no hace falta mucho dinero, sino ser una persona modesta y que tiene aprecio también por la higiene. Hablemos de un sexto punto de nuestra conducta. Queremos también adornar la enseñanza divina por nuestra manera de vestirnos, por nuestra manera de arreglarnos. ¿Sabes? Nuestra apariencia siempre lanza un mensaje ante las personas que nos observan. Antes de que empecemos a hablar, quien nos ha visto ya ha recibido un mensaje. ¿Y qué mensaje te gustaría transmitir cuando alguien te viera por tu manera de arreglarte, de vestirte? Quizá nos gustaría que fuera el que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Allí se dice, afirmamos tener devoción a Dios. O de otra manera, decimos que adoramos a Dios. Nos encantaría que las personas nos vieran y dijeran, pues este tiene que ser un testigo de Jehová, un adorador de Dios. Eso sería muy buena señal. Que nuestro arreglo personal, lo que incluye nuestro peinado, nuestra vestimenta, lancen ese mensaje.
La Biblia dice que para conseguirlo uno tiene que destacar por dos cualidades: la modestia, de nuevo, insistimos, y el buen juicio. Quizá algunas preguntas reflexivas nos ayuden a pensar en nuestra apariencia y si tenemos que hacer algún ajuste para adornar la enseñanza divina. Por ejemplo, ¿apreciarán los que me observan modestia o que trato de impresionar? ¿Se sentirán aquellos que me miran cómodos por mi manera de vestir o se escandalizarán? ¿Pensarán que soy una persona equilibrada, que tengo buen juicio, o que soy un esclavo de lo que dicen los señores de la moda para este mes? Bueno, la respuesta a esas preguntas nos hace pensar en nuestra manera de vestir y en el efecto, el mensaje que transmite a otros. Recordemos que nuestra manera de arreglarnos dice mucho de nosotros, pero también dice mucho de Jehová y de sus enseñanzas. Así que tenemos que cuidar esto para ser un adorno de la enseñanza divina. Y séptimo punto, el entretenimiento. Todos necesitamos entretenernos y despejarnos de vez en cuando, ¿verdad? Pero ¿cómo se convierte uno en un adorno de la enseñanza divina? Cuando selecciona bien el entretenimiento. No tendría ningún sentido y desde luego no adornaríamos las enseñanzas de Jehová si nos entretenemos, nos divertimos con aquello que enseñamos a otros que Jehová odia. Si nos divertimos con el espiritismo, la inmoralidad sexual o algo que considere como algo lícito la inmoralidad sexual o la violencia, pues no estaríamos lanzando un mensaje que fuera agradable a las personas que nos conocen. Seguramente que esto les alejaría de Jehová y de sus enseñanzas. Así que debemos cuidarnos y ser coherentes a la hora de elegir el entretenimiento. Cuando seleccionamos con cuidado y con coherencia nuestro entretenimiento, entonces sí, nos podemos convertir en un adorno de la enseñanza divina. Así, hemos analizado 7 aspectos de nuestra vida, porque en todos los sentidos, como decía Tito 2:10, podemos adornar las enseñanzas de Jehová. Y es verdad que no es fácil. Exige trabajo cuidar los detalles de nuestra conducta, llegar a ser un adorno de sus enseñanzas, pero es un honor, es un privilegio ser un adorno de las perfectas y bellas enseñanzas de Jehová. Algo que nos puede animar a seguir esforzándonos en esta línea, cuidar nuestra conducta, es el objetivo que buscamos lograr. El apóstol Pedro lo explicó muy bien. Recordemos estas palabras en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 12, donde el apóstol Pedro explica por qué queremos cuidar nuestra conducta. Primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 12. Allí dice, mantengan, y nota que no dice una buena conducta, ¿verdad? Dice, mantengan una conducta ejemplar entre las naciones, para que cuando los acusen de actuar mal, ellos, los que acusan, sean testigos oculares de sus buenas obras, de su buena conducta. Y como resultado, este es el resultado final, le den gloria a Dios el día que haga su inspección. Y este es el objetivo mayor. Lo que queremos es que las personas se den cuenta de que actuamos de cierta manera por Jehová. Jehová es el que tiene el mérito, es el que nos ha dado belleza en sentido espiritual. Y queremos que las personas conozcan a Jehová, el Dios de la belleza, y lo adoren con nosotros. ¿Y de verdad se fijan tanto en nosotros, las personas, como para llegar a esa conclusión? Pues sí, permíteme darte algunas citas, algunas publicaciones, no de testigos de Jehová, sino personas que conocen a los testigos de Jehová. De hecho, la primera cita es de una revista católica. La revista católica Mundo dice lo siguiente de nosotros, de los testigos de Jehová. Debe decirse que los testigos de Jehová son los primeros que viven la fe que predican. Viven una vida virtuosa y honrada. Todo esto ha hecho que la gente los aprecie. Fin de la cita. ¡Qué bien! Y un periódico francés, Le Provençal, dice, el vivir como testigo de Jehová implica aceptar ciertos principios, sea en el campo de la educación, la vida familiar o el matrimonio. Y estos principios provienen de la Biblia. La palabra de Dios gobierna su vida entera. Son comentarios agradables, pero sobre todo nos gustan porque no nos dan el mérito a nosotros, a los testigos de Jehová como individuos, sino al propio Jehová. Dice, la palabra de Dios gobierna su vida entera. Y es lo que queremos seguir haciendo. Deseamos que los principios bíblicos dirijan nuestra conducta y así brillar como adornos de la enseñanza divina. Recordemos que cuando nos afanamos por dar brillo a la enseñanza de Jehová con nuestra conducta,
cuidando cada uno de estos detalles que hemos mencionado y otros, le estamos agradando mucho a Jehová. Jehová nos da esa oportunidad y desea que la aprovechemos. Además, si lo hacemos, si nos esforzamos por cuidar nuestra conducta, pronto Jehová nos puede asignar una misión que tiene que ver también con la belleza. Embellecer este planeta hasta convertirlo en un paraíso global como Él siempre ha querido. Este es su propósito. Recuerda, querido hermano, hermana o amigo que estás estudiando la Biblia y nos acompañas en esta reunión, quienes hoy nos esforcemos al máximo por adornar la enseñanza divina con nuestra conducta, estaremos entre las cosas bellas que honrarán y darán gloria a Jehová, el Dios de la belleza, por toda la eternidad. Muchas gracias, hermano Martín, por el excelente discurso que hemos podido disfrutar. Y sobre todo, agradecemos a Jehová, la fuente de la sabiduría verdadera. Ahora continuaremos con el estudio de la Atalaya. Lo conducirá el hermano Jorge Guaya. Pues después de esta magnífica conferencia, pues iniciaremos el estudio de la Atalaya y como siempre cantando antes una canción, una bonita canción, la 88, Hazme conocer tus caminos. Pues así hoy vamos a analizar el artículo de estudio número 2, el tema lo que aprendemos de un hermano de Jesús. El hermano es Santiago, que se crió junto con el Hijo de Dios aquí en la tierra. Tenía un privilegio realmente impresionante. Pues el avance resume muy bien lo que vamos a analizar en este estudio. Dice aquí en este artículo vamos a ver lo que aprendemos de la vida y las enseñanzas de este hermano de Jesús que llegó a ser una columna de la congregación cristiana del siglo I. Y esto que al principio no siguió a Jesús, no creyó en Jesús. Solo después de haber aparecido Jesús en persona, se llegó a convencer y de qué manera. De tal modo que llegó a ser esto una columna de la congregación cristiana. El texto temático se ha sacado del capítulo 1, versículo 1 de la carta de Santiago, que dice: Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, dicho todo esto, comenzamos ya con la lectura del primer párrafo y nuestro hermano Pérez es el lector esta mañana. Santiago, el hermano de Jesús, se crió en una familia fuerte en sentido espiritual. Sus padres, José y María, amaban muchísimo a Jehová y se esforzaban por servirle de la mejor manera. Santiago tuvo una bendición adicional. Su hermano mayor llegaría a ser el Mesías prometido. Qué gran privilegio tuvo Santiago de ser parte de esa familia.
Bueno, muchísimas gracias. Y la pregunta es el primer párrafo, ¿y cómo describiría a la familia de Santiago? Hermana Miquel. Pues de seguro que serían una familia muy unida y un privilegio muy grande tener a estos padres tan buenos. En el caso del padre adoptivo, pues de Jesús, cómo hablaría con elocuencia de Jehová, y su madre la estrecha amistad que tenía con Jehová. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Hermano Zafra. Así que seguro se trató de una familia fuerte espiritualmente. Sabemos que iban a las reuniones anuales, aunque estaban obligados solamente los varones, pero iba toda la familia. Y también parece que tenían la costumbre de ir los sábados a la sinagoga a aprender. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Terren. Y el pueblo judío llevaba años esperando a ese Mesías prometido, y Santiago tuvo el privilegio de que su hermano mayor pues llegaría a ser ese Mesías prometido. Sin duda un privilegio. Muy bien, muchísimas gracias. Pues seguimos, párrafo 2. Santiago tenía muchas razones para admirar a su hermano mayor. Por ejemplo, Jesús conocía las Escrituras tan bien que con tan solo 12 años asombró a los ancianos de Jerusalén, que eran muy cultos. Además, es posible que Santiago trabajara como carpintero con Jesús. Si ese fue el caso, seguro que llegó a conocer a su hermano muy bien. Nathan North solía decir: cuando trabajas con una persona, aprendes mucho sobre ella. Es posible que Santiago también se diera cuenta de que Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de Dios y de la gente. Sería de esperar que Santiago hubiera sido uno de los primeros discípulos de Jesús. Pero eso no fue lo que pasó. Pues muchísimas gracias. Y la pregunta de ese párrafo es, ¿y qué razones tenía Santiago para admirar a su hermano mayor? Hermana Schilardi. Sin duda muchas razones, porque Jesús era admirable, ¿no? Pero, por ejemplo, puede ser que recordara cuando Jesús a los 12 años, en el templo de Jerusalén, dejó asombrados a los ancianos, como dice el registro de Lucas, que todos los que lo escuchaban se quedaban asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y las respuestas que daba. Sin duda eso tiene que haber influido en Santiago. Magnífico. Hermano Tolosa. Seguramente también aprendió mucho de su hermano mayor trabajando con él, ¿no? Como vemos en la ilustración que acompaña estos párrafos, ahí Santiago con cara de admiración ve cómo trabaja su hermano mayor. Seguramente Jesús le puso todo el empeño posible, ¿no?, a todo lo que hacía, aprendiendo de su padre adoptivo. Y como dijo Nathan North, cuando trabajas con una persona es cuando aprendes de ella, ¿no? Así que seguramente Santiago ahí aprendió muchas cosas de su hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Castel. Normalmente los hermanos pequeños suelen admirar a sus hermanos mayores, saben que son más grandes, saben más, suelen ser un referente al que imitar. Sin duda, ¿cuántas razones tenía Santiago de imitar a su hermano mayor, a Jesús, que no solo era su hermano mayor, sino que era la única persona perfecta que existía en ese momento en la tierra? Desde luego, muy bien, muchísimas gracias. Hermano Miquel. Si una simple comida con Jesús podía influir mucho en algunas personas durante su ministerio, ¿cuánto más debió influir en Santiago, trabajar con su hermano tantos años, vivir juntos? Seguro que sentía una profunda admiración por él. Muy bien. Hermana Abraham. Y sin duda algo que también Santiago vio fue lo que podemos leer en Lucas 2:52, que a medida que crecían era evidente que Jesús seguía llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de Jehová y también de la gente. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Y hermano Schilardi. A pesar de todo esto, debería esperarse que Santiago fuera uno de los primeros discípulos de Jesús, pero no fue así. Muy bien, desde luego. Pues seguimos con la lectura del párrafo 3. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, Santiago no llegó a ser uno de sus discípulos. De hecho, es posible que Santiago fuera uno de los familiares de Jesús que decían: se ha vuelto loco. Y nada indica que Santiago estuviera con su madre María cuando Jesús fue ejecutado en el madero de tormento. Muchas gracias. La pregunta, ¿y cómo reaccionó Santiago cuando Jesús inició su ministerio? Pues hermana Terren.
Sí, el relato de Juan 7, 3 al 5 nos indica que sus hermanos no demostraban fe en él, lo que indica que durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, pues su hermano Santiago tampoco se hizo su discípulo y quizá pues hasta se opuso a la obra que hacía Jesús de predicar y enseñar, quizá porque no lo entendía. Muy bien, muchísimas gracias. Pues hermano Michelena. También es curiosa la reacción de la familia en Marcos 3:21, ¿no? Poco después de que Jesús escogiera a los 12 discípulos, se reunieron en una casa que se llenó de gente. Y esto alarmó a la familia de Jesús, ¿no? Y como menciona Marcos 3:21, llegaron a decir que se había vuelto loco. Muy bien. Hermano Zafra. Y es muy posible que Santiago, cuando pensara en todas estas situaciones, lamentara no haber estado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, haber acompañado a su hermano en la obra misional o arropar a su madre en momentos tan complicados cuando estaba muriendo Jesús. Pero eso quizás nos enseña que no hay que dejar pasar las oportunidades de hacer el bien, porque toda obra buena que no se hace a tiempo se pierde y quizás no haya una segunda oportunidad y lo lamentemos siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Castel. Y en Juan 19 vemos que Jesús le pidió al apóstol Juan que cuidara de María como si fuera su propia madre. Eso demuestra que sus hermanos carnales no podían cuidar de las necesidades espirituales de María porque ellos todavía no eran discípulos. Muy bien. Pues seguimos, párrafo 4. Tiempo después, Santiago puso su fe en Jesús y llegó a ser un cristiano respetado de la congregación. En este artículo analizaremos dos cosas que aprendemos del ejemplo de Santiago. 1. ¿Por qué debemos ser humildes? Y 2. ¿Cómo podemos ser buenos maestros? Muchas gracias. La pregunta al párrafo 4, ¿y qué dos cosas analizaremos? Hermana Gaule. Vamos a ver dos cosas que aprendemos del ejemplo de Santiago. Uno es por qué debemos ser humildes y la otra, cómo podemos ser buenos maestros. Eso es muy bien, magnífico. Por eso ya nos lleva al primer subtítulo, seamos humildes como Santiago. Párrafo 5. ¿Cuándo llegó Santiago a ser un leal discípulo de Jesús? Después de que Jesús fue resucitado, se le apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Este encuentro con Jesús marcó un antes y un después en la vida de Santiago. Él estuvo presente cuando los apóstoles estaban reunidos en un cuarto de arriba en Jerusalén, esperando recibir el Espíritu Santo prometido. Más tarde, tuvo la alegría de formar parte del cuerpo gobernante del siglo I. Y antes del año 62, escribió por inspiración una carta dirigida a los cristianos ungidos. Esa carta nos beneficia hoy día, sea que esperemos vivir en el cielo o en la tierra. Según el historiador Josefo, del siglo I, Santiago fue ejecutado por orden del sumo sacerdote judío Anán. Se mantuvo fiel a Jehová hasta que terminó su vida en la tierra. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta, ¿y cómo reaccionó Santiago cuando Jesús se le apareció después de resucitar? Hermana Vaquero. Sí, pues para él seguramente tuvo que ser un momento muy impactante, ¿no? Porque tendría que estar entre triste, porque evidentemente había muerto su hermano, también el ver sufrir a su madre, ¿no? Y a lo mejor él pensaba, y todo porque Jesús se creía que era el Mesías, ¿no? Algo que en ese momento él no entendía. Pero sin embargo, ahora al ver a Jesús resucitado, pues tendría muchos sentimientos en contra. Como menciona primero a los Corintios 15:7, se le apareció primero, incluso antes que luego todos los apóstoles. Así que tendría esa alegría mezclada con un poco de vergüenza al no creerle, pero muy agradecido de que Jesús no se diera por vencido con él. Muy bien, magnífico, muchas gracias. Hermana Oladipe. Y es interesante que Santiago no solamente cree lo que es obvio, sino que toma acción. Si leemos en Hechos 1, 13 al 14, no hayan pasado ni 10 días de la ascensión cuando él, su madre y sus hermanos ya estaban orando con los apóstoles en la parte de arriba del cuarto, donde los presentes recibieron derramamiento de Espíritu Santo. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Verrú. Sí, vemos cómo siguió progresando espiritualmente. En Gálatas 2:9 vemos cómo era una columna. De hecho, formó parte del cuerpo gobernante del siglo I. Incluso escribió una carta antes del año 62 dirigida a los cristianos ungidos y de la que nosotros también podemos beneficiarnos hoy día. Muy bien.
Hermano Bautista. Y no se puede decir que fuera Santiago alguien inestable, quizá veíamos que al principio admiraba a su hermano, luego lo rechazaba, luego vuelve a adquirir fe y al final de su vida volvería a hacer lo mismo. Era un vaivén de emociones. No, dice que desde entonces su lealtad a Jehová y a su hermano Jesús fue para siempre y se mantuvo en esa línea alta de espiritualidad, sirviendo a Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, hermano Miquel. Y se ve que tenía un papel relevante dentro del cuerpo gobernante, porque el relato de Hechos 15 demuestra que después de que hablaran Pedro, Bernabé y Pablo, Santiago habló, presentó una decisión que se aprobó y se adoptó. Probablemente él presidió esa reunión, así que colaboró muchísimo con Cristo. Muy bien, muchísimas gracias. Párrafo 6. Santiago fue humilde. Veamos la diferencia entre la reacción que con el tiempo tuvo Santiago y la que tuvieron muchos de los líderes religiosos. Cuando él tuvo de frente las pruebas innegables de que Jesús era el Hijo de Dios, las aceptó con humildad. Pero los sacerdotes principales de Jerusalén no reaccionaron igual. Por ejemplo, no podían negar que Jesús había resucitado a Lázaro. Sin embargo, en lugar de reconocer que Jesús era el representante de Jehová, intentaron matar tanto a Jesús como a Lázaro. Más tarde, cuando Jesús fue resucitado, trataron de que la gente no se enterara. El orgullo de estos líderes religiosos los llevó a rechazar al Mesías. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta del párrafo 6, ¿y qué diferencia hubo entre Santiago y los líderes religiosos de su tiempo? Hermana Pérez. Lo que marcó la diferencia fue la humildad. En el caso de Santiago, cuando él vio las pruebas innegables que apuntaban a Jesús como el Mesías, él cambió su manera de pensar, su actitud y puso fe en Jesús. Muy bien. Hermano Gaule. Y por otro lado, qué peligroso puede ser el orgullo, porque por ejemplo los líderes religiosos, cuando el ejemplo que se menciona aquí en el párrafo, entendieron que Jesús había sido resucitado, trataron de que la gente no se enterara, reconocieron que Jesús había sido resucitado porque en realidad le pidieron, como menciona Mateo capítulo 28, a los soldados les dieron monedas de plata y les pidieron que mintieran para decir que los discípulos habían sido quienes habían quitado el cuerpo de Jesús. Así que en cierta forma sí sabían lo que había pasado, pero el orgullo no los llevó a reconocer la verdad delante de todos. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Bautista. Debemos de tener mucho cuidado porque el orgullo nos puede hacer tan malvados como estos hombres. No solo no querían reconocer, sino que hacían obras verdaderamente malas, como muestra también Juan 12, 9 al 11, querían incluso quitar la vida a Lázaro y a Jesús. No solo se conformaron con negar, sino que querían incluso robar la vida a personas inocentes y buenas. Así que hay que cuidarse mucho del orgullo. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Jaime Zafra. Y aparte del orgullo, parece ser que había algo más, porque el texto que ha citado el hermano Bautista, la parte final dice, porque por él muchos judíos iban allí y empezaban a tener fe en Jesús. Así que quizá vieron que también peligraba su puesto, su prestigio, sus privilegios, cosas a las que no querían renunciar. Muy bien, muchísimas gracias. Pues seguimos, párrafo 7. Lección. Evitemos el orgullo y dejemos que Jehová nos enseñe. Tal como una enfermedad puede endurecer las arterias del corazón y hacer que deje de funcionar bien, el orgullo puede endurecer nuestro corazón figurado y hacer que nos cueste obedecer a Jehová. Los fariseos permitieron que su corazón llegara a endurecerse tanto que se negaron a reconocer las claras pruebas de que Jesús era el Hijo de Dios y contaba con su Espíritu. Esa actitud tan mala les hizo perder la oportunidad de vivir para siempre. Qué importante es que continuemos permitiendo que la palabra de Dios y su Espíritu moldeen nuestra personalidad e influyan en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Como Santiago fue humilde, dejó que Jehová le enseñara. Y como veremos a continuación, fue gracias a su humildad que llegó a ser un buen maestro. Magnífico, muchísimas gracias. La pregunta del párrafo 7, ¿y por qué debemos evitar el orgullo? Hermano Briceño. Porque el orgullo es como una enfermedad que puede endurecer nuestro corazón y alejarnos de Jehová. Por eso, tal como Santiago, que fue humilde y se dejó enseñar por Jehová, nosotros debemos dejar que Jehová moldee nuestra personalidad e influya en nuestra vida. Muy bien, muchísimas gracias.
Hermano Schilardi. Y también debemos pensar en el resultado final de aquellos que son orgullosos, porque en el caso de los fariseos se perdieron la oportunidad de formar parte del reino de sacerdotes y de la nación santa de Jehová, y gobernar en el cielo, recibir la vida eterna, y realmente lo pagaron muy caro su orgullo. Muy bien, magnífico. Hermano Tolosa. Es interesante que Santiago mismo escribió en Santiago 3:17, una de las características de la sabiduría de arriba es que está lista para obedecer. Una persona orgullosa suele tener problemas para obedecer, ¿no? Porque piensa que su criterio es el mejor, ¿no? Qué bueno que recordemos esta importante característica de los humildes, que son obedientes, sobre todo en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Muy bien. Hermana Schilardi. Y para poder moldear nuestra personalidad tenemos que ser humildes para aceptar nuestras debilidades. Pero si creemos que todo lo sabemos o que siempre estamos actuando bien, aunque leamos la Biblia todos los días y meditemos en ella, no vamos a permitir que influya en nuestros sentimientos para hacernos mejorar. Por eso el orgullo es tan pernicioso. Desde luego, muchas gracias. Hermano Terren. Y vimos en el párrafo anterior que había pruebas innegables, ¿no? Pero el orgullo no permitió que esos líderes religiosos lo aceptaran y pudieran progresar. Por eso aquí la frase, como Santiago fue humilde, dejó que Jehová le enseñara. Así que la actitud humilde es que uno puede seguir aprendiendo más, y en este caso, en el caso de él, algo que cambió su vida, como fue el ser discípulo de su hermano y de Jesucristo. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Jacome. Al ser personas imperfectas, todos tenemos cierta parte de orgullo, entonces por eso es algo importante, ¿no?, que tenemos que cuidar. Algo que nos va a ayudar a combatir es permitir que la palabra de Dios y su Espíritu moldeen nuestra personalidad. Por lo tanto, es importante que sigamos leyendo la Biblia, meditando en ella y pensando de qué manera la podemos poner en práctica en nuestras decisiones al día a día. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, para ser uno un buen maestro, ¿qué es lo que le hace falta? Pues humildad. Y de eso vamos a hablar a continuación. Seamos buenos maestros como Santiago. Párrafo 8. Santiago no tuvo una gran formación académica. Para los líderes religiosos de su tiempo, él era, al igual que Pedro y Juan, un hombre común y con poca educación. Pero llegó a ser un buen maestro, como vemos al leer el libro que lleva su nombre. Como Santiago, puede que tengamos poca formación académica. Aún así, con la ayuda del Espíritu de Jehová y la capacitación que nos da su organización, también podemos llegar a ser buenos maestros. Analicemos el ejemplo de Santiago y veamos qué lecciones podemos aprender. Muchas gracias. La pregunta, ¿y qué nos ayudará a ser buenos maestros? Hermana Gaule. No tenemos que tener una formación académica especial. Con el Espíritu de Jehová y la capacitación que nos da su organización, podemos ser buenos maestros también. Muy bien, muchas gracias. Hermana Terren. Sí, Jehová nos capacita de diversas maneras. Por ejemplo, todas las semanas en la reunión Vida y Ministerio aprendemos nuevas maneras de predicar y enseñar a otros, y así, si ponemos en práctica estas sugerencias tan simplemente, de forma humilde, nos dejaremos enseñar por Jehová y eso nos ayudará a ser mejores maestros. Desde luego, muy bien, muchas gracias. Hermano Bautista. Y esta es una enorme realidad que todos conocemos en nuestro entorno. Siempre conocemos a algún hermano o hermana, o nosotros mismos no hemos podido tener educación académica, quizá por nuestra crianza, quizá por nuestra niñez, pero vemos a esos hermanos y hermanas predicando en una puerta las cosas, hablando de la Biblia, sobre las cosas profundas y complicadas, que también a veces las hay, a verdaderos eruditos, y se explican como verdaderos maestros. Así que con la ayuda de Jehová y la organización uno puede ser un verdadero maestro. Magnífico, muchas gracias. Hermano Michelena. Y Santiago nos dejó un claro ejemplo en relación a esto, ¿no? En Hechos 4:13 percibimos que los líderes religiosos se asombraron al ver cómo enseñaban. Pero era por su capacidad, por lo que había estudiado, no, porque menciona que eran hombres comunes y con poca educación. Se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Y esta es la clave. Nosotros personalmente no podemos estar con Jesús, pero gracias a la Biblia, gracias al esclavo, podemos aprender muchas cosas sobre él, cómo enseñó, cómo capacitó. Y el esclavo pues se encarga de poder educarnos también en este sentido. Muy bien, muchas gracias. Hermano Terren.
Lo tenemos en las congregaciones, jóvenes que todavía no han terminado su formación académica y sin embargo son capaces de explicar verdades profundas de la verdad con maestría, o incluso también los mayores que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de hacer una formación académica en su tiempo y sin embargo son capaces de desarrollarse espiritualmente, escribir preciosas cartas. ¿Y el por qué? Pues porque son personas humildes que aceptan la enseñanza de Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos, párrafo 9. Santiago no usó palabras difíciles ni razonamientos complicados. Como resultado, las personas sabían lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Veamos, por ejemplo, la forma sencilla en la que enseñó que los cristianos debemos estar dispuestos a sufrir injusticias sin guardar rencor. Escribió: consideramos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. Notemos que Santiago utilizó la palabra de Dios como autoridad para enseñar. La usó para ayudar a las personas a ver que Jehová siempre recompensa a quienes son leales a él, como Job. Santiago enseñó esa lección usando palabras y argumentos sencillos. De esa forma, no centró la atención en sí mismo, sino en Jehová. Muchas gracias. Y la pregunta al párrafo 9, ¿y cómo describiría la forma de enseñar de Santiago? Hermana Miquel. Pues Santiago siempre usó la palabra de Dios como autoridad a la hora de enseñar y siempre usó palabras y argumentos sencillos, de tal manera que las personas rápidamente sabían qué hacer y cómo hacerlo. Muy bien. Hermano Miquel. Y es muy bonito que usara a menudo la palabra de Dios, porque así centraba toda la atención en Jehová, no en lo que él sabía o en lo que había aprendido quizás de otros cristianos, sino en el Dios verdadero. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Hermana Bautista. Un ejemplo muy claro es lo que leemos en Santiago 5:11, cuando Santiago muestra la lección tan importante de que los que aguantan son felices. Habla de un ejemplo que conocían, el de Job, y destaca las cualidades tan bonitas de Jehová, que es cariñoso y misericordioso. Así que él no era el protagonista, solo Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún comentario adicional? Si no, seguimos ya con la lectura del párrafo 10. Lección. Enseñemos de forma sencilla y basémonos en la palabra de Dios. Nuestra meta no debería ser mostrarles a las personas cuánto sabemos, sino mostrarles cuánto sabe Jehová y cuánto se preocupa por ellas. Podemos lograr esa meta si siempre nos basamos en la Biblia. Por ejemplo, en lugar de decirles a nuestros estudiantes qué haríamos nosotros si estuviéramos en su lugar, deberíamos ayudarlos a ellos a razonar en ejemplos bíblicos y a percibir cómo piensa y siente Jehová. Entonces, lo que los motivará a aplicar lo que aprenden será el deseo de complacer a Jehová y no a nosotros. Muy bien, la pregunta al párrafo 10 es, ¿y cuál es una manera de imitar a Santiago cuando enseñamos? Hermana Pérez. No queremos presumir de todo lo que sabemos, sino que queremos que las personas vean cuánto sabe Jehová y sobre todo que vean sus cualidades, cómo se preocupa realmente por ellas. Muy bien, magnífico. Hermano Tolosa. Es muy fácil sentirse tentado cuando nos preguntan una opinión de qué hacer, qué harías tú, dar nuestro consejo directamente, ¿no? Pero es mucho mejor ayudarles a ellos a razonar en ejemplos bíblicos y a percibir qué piensa, qué siente Jehová, ¿no? Darles principios para que piensen en ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Terren. Sí, en muchas culturas los estudiantes respetan mucho a su maestro y hacen todo lo posible por imitarlo, pero es verdad que en nuestro caso pues no queremos eso, no queremos que nuestros estudiantes nos imiten a nosotros o traten de ganarse nuestra aprobación. Así lo más importante es que nosotros nos esforcemos por enseñarle con la Biblia lo que piensa Jehová y que se ganen la aprobación de Jehová y puedan llegar a ser sus amigos. De esta manera su fe será fuerte y tomarán decisiones basadas en principios bíblicos y no en nuestra propia opinión como maestros. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Olaripe.
Y es importante para conseguir esto y transmitir a nuestros estudiantes este sentimiento, nosotros mismos debemos reflejarlo, ¿no? Tenemos que sentir, y al igual que el apóstol, como dice en Romanos 11:33, sin importar cuánto sepamos, nos sentimos diminutos al comprender que aún nos queda una infinidad de cosas que aprender de Jehová. Y esto se lo transmitiremos al estudiante también. Muy bien, muchas gracias. Hermana Castel. Y también para enseñar de forma sencilla es muy importante que nosotros mismos entendamos bien la enseñanza y que también nos preparemos bien, sobre todo si es un tema profundo. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Vaquero. Sí, también queremos acercarle a Jehová, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Para eso necesitamos la humildad que hemos visto antes y el motivo por el que el estudiante lo vaya a hacer. Si nos centramos mucho en nosotros mismos, el motivo lo podemos distorsionar a la persona, con lo cual no le estaremos ayudando. Así que si somos sencillos y siempre nos basamos en la palabra de Jehová, vamos a conseguir que sean amigos de Jehová. Muy bien, muchísimas gracias por esa magnífica variedad de comentarios que habéis preparado. Muy bien, muy bien. Pues seguimos, párrafo 11. Santiago fue realista. En su carta notamos que él estaba al tanto de los problemas que sus hermanos estaban pasando y les dio instrucciones claras sobre lo que tenían que hacer. Por ejemplo, algunos cristianos se tardaban en poner en práctica los consejos. Otros mostraban favoritismo a los ricos y a otros se les hacía muy difícil controlar la lengua. Estos cristianos tenían problemas serios, pero Santiago no los dio por perdidos. Los aconsejó de forma bondadosa, pero franca, y animó a quienes estaban débiles espiritualmente a buscar la ayuda de los ancianos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere leer Santiago capítulo 5, versículos 3 al 15? Hermano Briceño. ¿Hay alguien entre ustedes que esté sufriendo? Que siga orando. ¿Hay alguien que esté alegre? Que cante salmos. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere, y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. Muy bien, muchísimas gracias por la lectura de esas palabras de la Biblia. Y la pregunta al párrafo 11 es: ¿y qué problemas tenían algunos cristianos y qué consejos les dio Santiago? Hermano Schilardi. Los problemas que revela la carta de Santiago es que algunos se tardaban en poner en práctica los consejos que se les daban, otros mostraban favoritismo y otros les costaba controlar la lengua. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Pérez. Y como hemos leído en Santiago 5, del 13 al 15, quizás algunos estaban sufriendo debido a estas acciones, a la imperfección, ¿no? Si no ponían en práctica los consejos o mostraban favoritismo, eso era algo que les hacía sufrir. También otros quizás estaban enfermos espiritualmente y por eso, como dice el versículo 14 y 15, ¿no? Se animaba a que acudieran a los ancianos para recuperarse su amistad con Jehová. Muy bien. Hermano Jacoma. Y ante esos tres problemas que él observaba que los hermanos estaban pasando, vemos en las 3 citas bíblicas que tenemos de Santiago que fueron instrucciones claras. Él no estuvo con varias ideas diferentes, sino que directamente les mostró lo que tenían que hacer. Muy bien, muchas gracias. Hermano Verdú. Sí, vemos que ante los problemas o las cosas que tenían que mejorar sus hermanos, no los daba por perdidos. Sabía que podían mejorar, era realista y también era positivo. Les hacía ver que si ponían en práctica lo que él les decía, podían mejorar y actuar mejor hacia Jehová. Eso es muy bien. Hermano Miquel. Y sus consejos tan sencillos, directos y claros demuestran que conocía muy bien a los hermanos. También es una lección para nosotros. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues seguimos, la lección, párrafo 12. Lección. Veamos a los demás de forma realista, pero seamos positivos. A muchos estudiantes les cuesta poner en práctica los consejos de la Biblia. Tal vez les tome algún tiempo eliminar aspectos negativos de su personalidad y sustituirlos por cualidades cristianas. Como Santiago, debemos tener el valor de decirle a un estudiante en qué necesita mejorar. Pero al mismo tiempo, seamos positivos. Confiemos en que Jehová atraerá a los humildes y les dará la fuerza para hacer cambios en su vida.
Muy bien, la pregunta de ese párrafo es, ¿y cómo podemos ser positivos cuando ayudamos a un estudiante? Hermana Schilardi. Bueno, necesitamos entender que no todos progresan al mismo tiempo. En los primeros versículos de Santiago 4 son palabras dirigidas a los ungidos y sin embargo él dice, siguen haciendo esto, siguen haciendo aquello, que él los corrige. Así que Santiago no los tomó como perdidos, sino que no se privó de darles un consejo, pero obviamente confiando en que ellos podían cambiar. Lo mismo entonces es con relación a nuestros estudiantes. No debemos privarnos de explicarles en qué pueden mejorar o qué necesitan hacerlo, pero también confiamos en que con el tiempo lo podrán hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Castel. Y de hecho, solo ya cogiendo ese valor y aconsejando a nuestros estudiantes ya estamos siendo positivos, porque no los estamos dando por perdidos, sino que le estamos dando una ayuda que ellos necesitan para poder acercarse a Jehová. Muy bien. Hermana Terren. Sí, en Santiago 4:10 nos dice que si somos humildes a los ojos de Jehová, Él nos engrandecerá. Por lo que, aunque al principio nos cueste decirle a los estudiantes dónde deben mejorar, quizá por miedo a cómo reaccionen, pues es importante que confiemos en que si son realmente humildes, seguro que Jehová los va a traer y les va a dar fuerzas para que hagan los cambios necesarios y puedan progresar. Muy bien. Hermano Zafra. El apóstol Juan dijo que no hay temor en el amor. Así si amamos a la persona no temeremos decirle las cosas, ¿no?, para que progrese. Por tanto, el asunto es vigilar qué decimos, cuándo lo decimos y cómo lo decimos, ¿no? Y la persona humilde y razonable seguro que lo agradecerá. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Seguimos, párrafo 13. Santiago mantuvo un punto de vista correcto sobre sí mismo. No pensó que por ser hermano de Jesús o por sus responsabilidades de servicio fuera especial o más importante que otros cristianos. Él se dirigió a ellos llamándolos mis queridos hermanos. Tampoco intentó parecer perfecto. Más bien, se incluyó cuando dijo, todos cometemos errores muchas veces. Muy bien. ¿Alguien quiere leer Santiago capítulo 3, el versículo 2 y la nota al pie de la página también? Pues hermano Tolosa. Porque todos tropezamos, o según la nota, cometemos errores, muchas veces. El que nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo. Muy bien, muchísimas gracias. Y con eso presente la pregunta, ¿qué reconoció Santiago? Hermano Bautista. Pues que no era perfecto, que no era más que los demás, pese a los privilegios que tuvo de servicio, de ser hermano de Jesús, no lo ponía por encima de otros. Muy bien. Hermano Briceño. Y como hemos visto antes, Santiago tuvo muchos privilegios. Había formado parte del cuerpo gobernante, había podido escribir una porción de la Biblia, había sido el hermano del Mesías. Sin embargo, no dejó que nada de eso se le subiera a la cabeza, por así decirlo. Siempre se mantuvo humilde y reconoció que todos eran imperfectos, incluso él. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Hermano Schilardi. Sí, al aconsejarles, les dijo, los llamó mis queridos hermanos, mostrando así el propósito que tenía de ayudarles a poner en práctica lo que les estaba diciendo. Muy bien. Y no solo una vez, 3 veces lo hizo, mis queridos hermanos, ¿verdad? ¿Algún comentario adicional? Si no, vamos a llegar ya a la lección, párrafo 14. Lección. Recordemos que todos somos pecadores. No debemos pensar que, en ciertos sentidos, somos superiores a quienes enseñamos. ¿Por qué no? Si le damos la impresión a un estudiante de que nunca nos equivocamos, él puede pensar que jamás estará a la altura de lo que Dios espera. Pero cuando reconocemos con honradez que a veces nos ha costado aplicar los principios bíblicos y le contamos al estudiante cómo nos ha ayudado Jehová a hacer cambios en nuestra vida, lo ayudamos a ver que Él también puede servirle. Muchas gracias. La pregunta al párrafo 14, ¿y por qué debemos estar dispuestos a admitir nuestros errores? Hermana Miquel.
porque nuestro deseo es que el estudiante esté a la altura de lo que Dios espera, que él puede, que él tiene el potencial de hacerlo. Entonces podemos contarle cómo Jehová nos ha ayudado a nosotros. Muy bien. Hermano Castel. Es posible que estudiemos con una persona que se esté enfrentando a unas pruebas, a una debilidad exactamente con la que nos hemos enfrentado nosotros en el pasado. Al explicarle nuestra experiencia seguro que le ayudará. Pero si no es el caso, si nosotros no nos hemos enfrentado a una situación similar, podríamos invitar a otros hermanos o hermanas a la sesión de estudio para que ellos expliquen su situación y se verá reflejado en esos ejemplos. Muy bien. Hermano Verdú. Además, reconocer que con honradez que a veces nos ha costado aplicar principios bíblicos o cambiar tendencias, también puede motivar a los estudiantes a hacerlo, porque puede que les cueste de alguna manera cambiar alguna cosa, pero se dan cuenta que es posible conseguirlo y de esta manera poder crecer espiritualmente. Así es, muy bien. Hermano Jacome. Y para que podamos estar dispuestos a admitir nuestros errores, el párrafo menciona la clave, ¿no? Dice que no debemos de pensar que somos superiores a quienes enseñamos. Por lo tanto, es un trabajo que lo tenemos que hacer desde casa. Y si es verdad que a veces hemos llegado a pensar así, tenemos que pedirle a Jehová, ¿no? De que nos ayude a controlar y a que podamos tener ese pensamiento también en nuestra mente. Muy bien. Hermano Terren. Y los estudiantes suelen idealizar al maestro, así que puede ser fácil que demos la impresión de que siempre tenemos una respuesta para cada pregunta o que para nosotros es fácil aplicar los principios bíblicos y pongamos el listón demasiado alto y puedan sentir esa presión. Pues la lección es clara: cuando estemos enseñando a otros, intentar ser humildes, compartir también nuestras debilidades, en qué aspectos hemos visto la mano de Jehová, y eso equilibra la posición del maestro y el estudiante, porque al final todos somos estudiantes de la Biblia. Muy bien. Hermana Vaquero. Sí, el hecho de no hacer o no parecer que somos perfectos, sino todo lo contrario, de que somos un igual, estamos pasando las mismas situaciones, lo que vamos a hacer es poner el ejemplo de en quién confiamos, no en nuestras propias fuerzas, ni en que tenemos alguna habilidad para superar las pruebas, sino que lo hemos conseguido por la ayuda de Jehová. Y si nos ha ayudado a nosotros, también le va a ayudar a nuestro estudiante. Muy bien, muchas gracias. Y por último, nuestro hermano Miquel. Y a medida que se acerca el fin, el mundo se va hundiendo más y más en sentido moral, pero las normas de Jehová siguen siendo elevadas. Entonces muchos estudiantes tendrán que hacer grandes cambios en su forma de pensar y actuar. Siguiendo las sugerencias de este párrafo, les ayudaremos en ese trayecto para cumplir con las elevadas normas divinas. Muy bien, muchísimas gracias. Pues seguimos, párrafo 15, perdón. Santiago usó ejemplos que llegaban al corazón. Sin duda recibió la ayuda del Espíritu Santo, pero probablemente también aprendió mucho sobre cómo enseñar estudiando los ejemplos que su hermano mayor Jesús había utilizado. Los ejemplos que usó en su carta son sencillos y tienen una aplicación clara. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien quiere leernos Santiago capítulo 3, los versículos 2 al 6 y otro lector para los versículos 10 al 12? Pues hermano Schilarri. Porque todos tropezamos muchas veces. El que nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo. Cuando a los caballos les ponemos frenos en la boca para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos. Aunque sean muy grandes y los impulsen vientos fuertes, son dirigidos con un pequeño timón y van a donde quiera ir el que está al timón. Lo mismo pasa con la lengua, aunque es una pequeña parte del cuerpo, hace grandes alardes. Y fíjense con qué pequeño fuego se incendia un enorme bosque. La lengua también es un fuego. La lengua representa un mundo de injusticia entre los miembros de nuestro cuerpo, porque contamina todo el cuerpo y encendida por la ajena le prende fuego a todo el curso de una vida. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora los versículos 10 al 12. Hermano Michelena. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no está bien que pase esto. De la misma boca de un manantial no salen agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Hermanos míos, la higuera no puede dar aceitunas, ni la vid higos, ¿verdad? Tampoco el agua salada
puede dar agua dulce. Muy bien, muchísimas gracias por vuestra lectura. Y la pregunta es este párrafo, el párrafo 15, ¿y cómo eran los ejemplos que usó Santiago? Hermana Gauler. Son sencillos y tienen una aplicación clara, y son tan sencillos que los que escucharon o leyeron su carta pudieron identificarse fácilmente, y no solo en el pasado, sino solo hoy también, tantos años después. No necesitamos unas explicaciones adicionales. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Briceño. Por poner un caso en Santiago 3, allí Santiago puso como ejemplo a los caballos. Era el medio de transporte que predominaba en aquella época. Para las personas era fácil entender cuál era el punto que quería transmitir Santiago. Muy bien, muchas gracias. Hermana Pérez. Y si vemos en la imagen, por ejemplo, este niñito no se ha dormido, está muy atento a lo que dice Santiago, y quizás me lo imagino pensando cómo esta pequeñita llama puede encender un bosque. Entonces este niño está aprendiendo ahora de una manera muy sencilla que tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y cómo lo dice. Eso es muy bien. Hermano Bautista. Enseña por comparaciones y contrastes. Vimos uno espectacular en el que hemos leído en Santiago 3, 10 al 12, donde viene a enseñar que por un lado no se puede alabar a Jehová y por otro lado estar maldiciendo al siervo de Jehová. El contraste es claro, no puede haber agua dulce y salada a la vez, o agua dulce y amarga a la vez. No puede dar una higuera aceitunas y una vid higos. Así que incluso pasando tantos años nosotros vemos este contraste y entendemos perfectamente la lección. Fue un maestro en poner ejemplos. Muy bien. Hermana Terren. Sí, vemos claramente que Santiago fue un buen maestro porque estudió los ejemplos de su hermano Jesús y los puso en práctica. Así nosotros, si queremos también ser buenos maestros y enseñar de una manera eficaz, podemos hacer lo mismo. Quizá en nuestro estudio personal, ponernos un proyecto de estudiar los ejemplos de Jesús e intentar ponerlos en práctica. Muy bien, y a eso llegamos un poco más ampliamente en el siguiente párrafo, la lección para con nosotros, párrafo 16. Lección. Usemos ejemplos eficaces. Cuando usamos ejemplos apropiados, ayudamos a las personas a visualizar lo que están escuchando. Esas imágenes que pintamos en su mente las ayudarán a recordar verdades importantes de la Biblia. Jesús era experto en el uso de ejemplos y su hermano Santiago siguió sus pasos. Analicemos uno de los ejemplos que puso y veamos por qué es tan eficaz. Muy bien, la pregunta al párrafo 16, ¿y por qué debemos usar ejemplos eficaces? Hermano Tolosa. Se ha dicho a veces que las buenas ilustraciones, los buenos ejemplos ponen ojos a los oídos. Y es que nuestra mente piensa utilizando imágenes, ¿no? Por eso es tan importante usar ejemplos eficaces. Muy bien, una frase para apuntarla, ¿verdad que sí? Muchas gracias, hermano Zafra. Y como se comenta en el párrafo, Jesús fue un ejemplo en ese asunto, ¿no? Se dice que en el Sermón del Monte él usó más de 50 figuras retóricas para ilustrar de manera sencilla cosas complejas. Así que Santiago siguió su ejemplo y lo hizo, por lo que hemos visto, excelentemente. Muy bien, muchas gracias. Hermana Vaquero. Sí, como menciona el párrafo, queremos pintar imágenes en su mente, pero no queremos que sea un cuadro abstracto, que luego no lo vaya a recordar, sino que sea algo claro, sencillo y sobre todo que pueda recordar la importancia de la verdad de la Biblia. Muy bien. Bueno, dicho todo esto, seguimos ya con el párrafo 17, leyendo Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, junto con nuestro lector. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo. Se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra, y él será feliz en lo que haga. El ejemplo del espejo es eficaz por varias razones. Santiago tenía clara la lección que quería enseñar. Si queremos beneficiarnos de la palabra de Dios, no basta con leerla, debemos ponerla en práctica.
Santiago escogió un ejemplo con el que las personas podrían identificarse fácilmente. Un hombre que se mira en un espejo. ¿Qué lección deseaba enseñar? Sería absurdo que una persona se mirara en un espejo, viera algo que debe corregir y no hiciera nada. De manera parecida, sería absurdo que leyéramos la Biblia, viéramos algo que debemos cambiar en nuestra personalidad y no hiciéramos nada. Gracias. La pregunta al párrafo 17, ¿y por qué es tan eficaz el ejemplo registrado en Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25? Hermana Castel. Una razón es porque Santiago dejó clara la lección que quería enseñar, que para beneficiarnos de la palabra de Dios debemos ponerla en práctica. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Verdú. También escogió un ejemplo con el que las personas se podían identificar, un ejemplo con el que estaban, lo veían todos los días, ¿no? Entendían el ejemplo y de esta manera lo podían comparar con lo que les estaba enseñando Santiago. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Bautista. La verdad es que ha conseguido muy bien el propósito que decía el párrafo anterior, pintar en nuestra mente esa lección. Enseguida nos viene a la cabeza el ir a salir de casa, vernos en el espejo, pero no es para nada, es para examinarnos y ajustarnos en alguna cosita que tengamos. Con la palabra de Dios exactamente igual, la leemos para examinarnos y cambiar en lo necesario. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Tolosa. Al principio del párrafo nos dice que Santiago tenía clara la lección que quería enseñar. Eso es muy importante para el maestro, ¿no? Si el maestro no tiene bien identificado cuál es el punto principal, puede que la ilustración que utilice vaya hacia otro lado, ¿no? Por eso es importante saber qué queremos enseñar. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Jacome. Aparte de dar a entender lo que tenían que hacer, pues apelaba también al sentido de la lógica y también porque al verse algo que está incorrecto en el espejo, no se lo van a dejar puesto eso. Entonces entendían prácticamente que tenían que hacer ese cambio, si no, no sería algo lógico para ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos. Párrafo 18. Cuando usemos un ejemplo, podemos imitar a Santiago haciendo 3 cosas. 1. Asegurémonos de que el ejemplo encaje con el tema que estamos tratando. 2. Usemos un ejemplo con el que las personas se puedan identificar fácilmente. Y 3. Hagamos que la lección quede clara. Si nos resulta difícil pensar en ejemplos adecuados, consultemos el índice de las publicaciones Watchtower. Bajo la entrada Ejemplos encontraremos muchas comparaciones que podemos usar. Pero recordemos que los ejemplos son como un micrófono. Sirven para que una idea se destaque por encima de las demás. Así que asegurémonos de usar ejemplos solo para los puntos principales que queremos enseñar. Por supuesto, la razón más importante que tenemos para mejorar como maestros no es atraer la atención a nosotros, sino ayudar a tantas personas como sea posible a ser parte de la feliz familia de Jehová. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta es el párrafo, ¿y qué 3 cosas debemos hacer al usar un ejemplo? Pues, hermana Bautista. Pues debemos tener claro que el ejemplo encaja con el tema que estamos tratando, usar un ejemplo con el que las personas se puedan identificar de forma fácil y hacer que la lección quede clara. Muy bien, muchísimas gracias. Y si nos cuesta mucho encontrar ejemplos, ¿qué hacemos? Hermano Miquel. Por ejemplo, en el índice de las publicaciones Watchtower, en la entrada Ejemplos, tenemos muchas ideas. También podemos fijarnos en ejemplos que usan nuestros hermanos, ejemplos de la Biblia o ejemplos que encontramos en las publicaciones que vamos leyendo en el día a día. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Ula Tipe. Y queremos recordar que no queremos usar ejemplos para todo, sino fijar ideas importantes y a la vez no queremos ser maestros de dar ejemplos para darnos gloria, sino que si usamos ejemplos es para que nuestros estudiantes entiendan bien la palabra de Dios y darle gloria a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Castel. Y seguro que nos ayuda mucho el ejemplo que muestra el párrafo para entender la importancia y el uso de los ejemplos. Utiliza que un ejemplo es como un micrófono para llamar la atención a una idea principal. Ese debe ser nuestro objetivo al utilizar ejemplos. Muy bien. Así no es cuestión de bombardear
a nuestros oyentes con un y otro ejemplo, sino ejemplos bien colocados y bien escogidos. Pues sigamos, último párrafo ya, párrafo 19. Es cierto que no hemos tenido el privilegio de crecer al lado de un hermano mayor perfecto, pero tenemos el honor de servir a Jehová junto a una gran familia de hermanos espirituales. Podemos demostrarles nuestro amor pasando tiempo con ellos, aprendiendo de ellos y sirviendo lealmente a su lado en la obra de predicar y enseñar. Cuando nos esforzamos por imitar el ejemplo de Santiago en nuestra forma de ser, actuar y enseñar, honramos a Jehová y ayudamos a las personas sinceras a acercarse a nuestro amoroso Padre Celestial. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestro hermano Pérez por su buena lectura. Y la pregunta de ese párrafo es, ¿cómo demostramos que amamos a nuestra familia espiritual? ¿Cómo demostramos esto? Pues, hermano Verdú. Como bien se nos dice, pues pasando tiempo con ellos, aprendiendo de ellos y sirviendo lealmente a su lado en la obra de predicar y enseñar. Muy bien, muchas gracias. Hermana Pérez. También imitando el ejemplo de Santiago, hemos visto dos buenas maneras, siendo humildes y buenos maestros, y si así lo hacemos, será un beneficio también para nuestros hermanos en la congregación. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, parece que dicho está todo ya. Así vamos a hacer un breve repaso de las ideas básicas que aprendimos en este estudio tan precioso. ¿Qué contestaríamos a esa pregunta? ¿Por qué debemos ser humildes? Hermano Miquel. La humildad nos ayuda a ser obedientes, nos permite que el Espíritu moldee nuestra personalidad, que influya en nuestros pensamientos, decisiones, y así no perderemos la oportunidad de vivir para siempre. Muy bien. Hermana Bautista. El párrafo 7 contenía un ejemplo muy interesante. Dice que el orgullo es como una enfermedad que puede endurecer las arterias del corazón y hacer que deje de funcionar bien. Así no queremos que eso pase con nuestro corazón figurado, queremos mantenernos humildes para que Jehová pueda seguir moldeándonos. Eso es, muy bien. Pues vamos a la segunda pregunta entonces. ¿Y por qué debemos enseñar de forma sencilla? Hermano Tolosa. Porque nuestro objetivo no es sorprender a los estudiantes que vean cuánto sabemos, sino que se acerquen a Jehová, que vean cuánto Jehová sabe y cuánto Jehová los quiere. Eso es, muy bien. Hermana Miquel. También porque Jehová, siendo el gran instructor, nos enseña así y nos anima a hacerlo. Y es la manera para poder traer a cuantas más personas posibles a su pueblo. Muy bien. Y la última pregunta, ¿y por qué debemos usar ejemplos eficaces? Hermano Briceño. Porque como mencionó el hermano Tolosa anteriormente, los buenos ejemplos ponen ojos a los oídos. Ayudan a quienes nos escuchan a visualizar lo que les decimos y esas imágenes que pintamos en su mente las ayudarán a recordar lo que les estamos transmitiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Hermana Vaquero. Sí, también de esta manera es más eficaz, pero porque podremos llegar al corazón y eso le motivará a acercarse a Jehová y que la idea principal la pueda aplicar. Muy bien. ¿Y hermano Terren? Y algunos de los ejemplos que utilizó Santiago, como por ejemplo el de la lengua y el fuego, o por ejemplo el ejemplo del espejo, aún hoy día los seguimos utilizando. ¿Por qué? Porque son fáciles de recordar y porque rápidamente cuando los recuerdas te llevan a una lección básica y profunda de la Biblia, ¿no? Así que queremos, cuando usemos ejemplos, pues utilizar esa forma también de enseñar a otros. Muy bien, magnífico. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por vuestros muy buenos comentarios y abundantes comentarios también que hacen que el estudio sea tan fluido, tan dinámico y tan interesante e instructivo. Pues cuánto hemos aprendido del hermano de Jesús, Santiago, un hombre que al principio pues no quiso aceptar la condición de Mesías, de Cristo, de su hermano mayor. Pero cuando se vio ante la prueba irrefutable de que sí lo era, pues él y de todo corazón ahí se dedicó a hacer la voluntad de Jehová, a seguir a Jesús, llegando a ser esto una auténtica columna en la congregación cristiana. Destacó
tal como lo aprendimos, por su humildad y también por su enseñanza realmente magnífica. Y seguro que algunos de los ejemplos que estudiamos esta mañana pues nos ayudarán en el futuro también, nos inspirarán, quién sabe, a la hora de conducir algún estudio bíblico, quién sabe, en nuestra enseñanza en la congregación también. Así, una vez más, muchísimas gracias por vuestra buena participación. Concluimos cantando juntos una canción, es la canción 114, Demostremos paciencia, y después nuestra hermano Michelena nos dirigirá en oración. Canción número 114.